y tal como lo anticipamos, hace un ratito ya estaban con nosotros los amigos de Acción Semilla para charlar de un tema súper interesante que tiene que ver con nuestra alimentación. Ustedes recordarán que cada domingo decimos siempre, hay que alimentarse mucho mejor, hay que cambiar algunos malos hábitos de nuestra alimentación para tener una ancianidad mucho más feliz y duradera, y bueno, por eso hemos invitado a nuestros amigos, ellos son Darían y Sabina, que tienen una historia linda para contarnos y que además van a brindar un taller esta tarde en Albahaca Restobar, que ya les vamos a comentar, pero lo vamos como anticipando. Bienvenidos a nuestro programa, gracias por estar con nosotros este domingo. Gracias, Seba. ¿Cómo están? Muy bien. Me gustaría, para arrancar, que nos cuenten un poco su historia. Ustedes se denominan crudi veganos, hablamos de vegetarianismo, cuéntenos un poco. Crudivegano es una etiqueta, ¿no? Es como catalogar libros y decir, bueno, me coloco por acá, pero en realidad nosotros preferimos llamarnos que nos alimentamos conscientemente, es saber qué pasa con estos alimentos y elegir esos alimentos que nos hacen bien. Y obviamente, bueno, eso nos va llevando un poquito al crudiveganismo, pero es ser libre también de elegir. Ser consciente nos hace libre de poder elegir qué queremos comer en ese momento. Entonces no hay restricción, sino hay una libertad de elección. Muy bien. ¿Y ustedes desde hace cuánto tiempo que tienen esta vida, estos hábitos en su alimentación? Bueno, nosotros hace más o menos 3 años que llevamos esta alimentación más consciente, pero a partir del viaje fue que empezamos a ser más, digamos, estrictos en llevar una alimentación por ahí más a lo crudo, prácticamente por el hecho de que al ir viajando uno no tiene la cocina, no tiene las comodidades y lo que llevamos es una mini pimer, una licuadora y la verdad que está muy bueno porque podemos hacer muchos jugos licuados, comidas rápidas en cualquier lado y de forma, bueno, muy nutritiva. Y ustedes son de Bahía Blanca. Sí, que nosotros en realidad, un poquito mi conexión con el alimento siempre fue, nací vegetariano, mis padres eran vegetarianos, me llevaban por ese camino y a los 17 años empecé, a probar la carne, a tomar alcohol, a fumar, a empezar a dar un montón de vicios que como todo adolescente probando. Y ¿te así, rebelaste? Digamos, o me dejé llevar, porque no también hay un poquito con las publicidades, al menos cuando uno era a la secundaria, el cigarrillo salía 5 centavos, era publicidad por todos lados y hoy, gracias a Dios, cambió eso, ¿no? Pero ahí también nos demuestra cómo influyen las publicidades en nosotros. Después nos fuimos a vivir a Neuquén y en eso conocimos a un técnico nutricionista llamado Néstor Palmetti, que nos abrió un panorama inmenso. Ya habíamos optado por dejar la carne hace unos 6 años atrás, nosotros hace 14 años que estamos juntos. Y a partir de ahí nos cambió la cabeza y dijimos, probamos a empezar a leer más los rotulados de los alimentos, a elegir esto y lo otro, y nos fue llevando cada vez más a lo crudivegano, digamos, ¿no? A partir de ahí decidimos hacer este viaje, un poco desapegándonos también de todos estos miedos que uno tiene y un poco la depuración nos ayudó a eso, y decidimos compartir, digamos, la experiencia de la calidad de vida que nos fue dando esto a toda la Argentina, porque entendemos que la Argentina tiene un problema grave con el tema del alimento, ¿no? Que es trigo, carne y sal y mucho azúcar y demasiada azúcar. Entonces tratar de demostrar de que hay un montón de recetas que se pueden hacer muy simples. Muchos dicen, no me puedo alimentar saludable porque no tengo tiempo. Excusas, ¿no? O es muy caro también. A veces piensan o pensamos que tenemos que comprar ciertos productos light o bajo cero o no sé qué, y esos productos son bastante más costosos que un alimento cualquiera, digamos. Claro, por ahí nosotros estamos como acostumbrados a decir, voy a buscar un alimento saludable y uno sigue yendo como al hipermercado, ¿no? Donde las góndolas por ahí para celíaco, para ser saludable, te siguen vendiendo un producto, que ese producto viene envasado, viene con conservantes, viene con colorantes, viene con muchas cosas que necesitan tener un valor más alto. Pero si uno
simplemente deja de ir a esos lugares y busca un productor local, busca una verdulería, busca una arboristería, se va a encontrar con que puede consumir solo frutas, verduras y semillas y de estación, entonces es más barato aún y no está pendiente tampoco de estar mirando un rótulo, simplemente es ver de qué productor, de dónde viene y listo. O sea, no hay y es más económico y no hay tanta vuelta de rosca, digamos, de estar pensando a ver si el mercado vino me trajo esto que es para celíaco o no. Sí, en este programa siempre intentamos remarcar la idea de que si uno va a comprar, al menos tratemos de fijarnos bien qué es lo que estaríamos consumiendo, porque de repente compramos un paquete de fideos, pero resulta que leemos la etiqueta y tiene 10.000 ingredientes menos que, no sé, la harina y el huevo para hacer los fideos. Intentamos también esta idea de tratar de quitarnos los alimentos industrializados de nuestra dieta, tratar de consumir mucho más frutas o verduras. Intentamos como mensaje. Ahora, es una cuestión tan culturalmente arraigada en nosotros que a veces parece casi imposible la idea de, por ejemplo, quitar, aunque sea la sal. Hay muchas personas que ni siquiera quieren sacar la sal de su alimentación, ni que hablar de las harinas, que es como que el mundo está hecho de harina y está automáticamente al alcance de cualquiera. Sí. Y esto va desde los niños pequeñitos en la escuela que consumen sus meriendas llenas de productos industrializados hasta los mayores, ¿no? ¿Cómo uno puede decir, bueno, empiezo hoy a hacer un cambio? ¿Tiene que ser gradual o cómo podríamos arrancar, por lo menos en tomar un poco de conciencia sobre lo que le estamos echando a nuestro organismo? A mí me encanta la palabra empoderamiento, ¿no? O sea, la única manera es conocer su cuerpo, conocer su hábitat, digamos, pero hábitat me refiero a, no sé, tenés una familia que come carne, come harina y vos sos el único que tiene que cambiar. Bueno, ese es tu hábitat y es mucho más complicado cambiarlo ahí, ¿no? Pero también se puede y es el tema de empoderarse. Bueno, hacete tu propia comida, hacete tus propias formas. Una experiencia que a mí me gusta mucho contar es la de mi familia, ¿no? Porque mi familia obviamente era vegetariana, ya tenía un camino hecho, pero de mucha harina y de muchas verduras cocidas. Entonces, bueno, tanto mis dos padres eran obesos, más que nada por la harina, por ahí con algunos problemas de tiroides, de rodilla, porque justamente no eran conscientes de sus alimentos, simplemente comían algo que no tenga carne, digamos, ¿no? No eran todos derivados, los vegetarianos entendemos que es una etiqueta en la cual se puede comer derivados de animales, lo que no se consume es la carne directa. Pero al pasarse a crudo y vegano, lo que hace mis padres es vender el horno, dejan el anafe nada más para hacer al vapor o calentar un agua, y después cada uno se hace su comida. Ya no se cocina uno al otro y menos cocinar, ¿no? Directamente se elabora, digamos, la comida y tomaron un hábito de decir, bueno, cada uno se hace lo que tiene ganas de comer en ese momento a las necesidades fisiológicas de su cuerpo y se deja de estar pensando tanto en hacer una comida grande para todos. Nosotros, por ejemplo, tenemos el hábito de sí cocinarnos para los dos, pero también entendemos que a veces tenemos otras necesidades energéticas de ese día y yo tengo ganas de comer otra cosa y ella otra cosa. Y entender que el cuerpo necesita ciertos nutrientes en ese momento que por ahí no son las necesidades del otro. Entonces empezar a contemplar desde la conciencia y todos dicen, bueno, pero yo soy madre, tengo hijos, tengo que cocinarles para todos, ¿cómo hago para...? También se puede, pero es una cuestión de organización. Simplemente una cuestión de organización y entender cómo funcionan los alimentos. Cuándo activarlos, cuándo ponerlos, dónde ponerlos para que se conserven un poquito más. Qué mezclas hacer como para ir variando los desayunos, ir variando las meriendas, ir variando los almuerzos, la cena. Y que cada uno pueda elegir lo que tenga ganas de comer en ese momento. Porque muchas veces nos pasa, hoy tengo ganas de comer pizza. Bueno, vamos a comer pizza y vamos a comer pizza. Hoy hay ganas de comer empanada. Y por ahí hasta dejamos cosas, residuos en la heladera de comida que podríamos utilizarla y no la estamos comiendo porque nos dio el antojo de comer algo en ese momento. Y la idea es, bueno, empezar a buscar desde lo que te pide el cuerpo, desde la nutrición y no desde el antojo o el placer, porque todo el tiempo nos estamos dando placer y si queremos darnos placer, bueno, hay un montón de placeres, digamos, insaludables que nos destruyen la salud. El azúcar es uno, o sea, todo con azúcar y bueno, terminamos haciendo un esfuerzo en el páncreas y terminamos diabéticos, ¿no? Hay también un
preconcepto de que si uno comienza este tipo de alimentación, de repente decís, hoy, pero solamente comen semillas y verduras o frutas, seguramente está desnutrido, porque tenemos la idea, como nuestras abuelas antes nos daban la mamadera con maicena para que estemos gorditos, de que cuando uno está rellenito está saludable, y si uno está delgado tiene problemas de salud, y ahí te miran y dicen, ¿qué te pasa? ¿Que bajaste tanto de peso? ¿Qué enfermedad tenés? También esto es como que hay que remarla, ¿no?, en este mundo. Sí, bueno, mira, yo te voy a contar mi experiencia, justamente que, bueno, para los que están escuchando, yo soy muy delgada, pero antes de hacer la depuración era más delgada aún, y justamente por ahí no tiene que ver con ser, si sos gordo, estás saludable, y si sos flaco, no, o estás desnutrido. Simplemente, bueno, a mí lo que me pasó es que yo estaba muy flaca, y cuando hago la depuración, creyendo que en realidad estaba saludable y estaba bien, porque yo tenía una vida normal, digamos, hacía actividad física, comía bastante bien. Pero, perdón, Sabi, sí. Antes de continuar, cuando vos decís, cuando hago la depuración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, con depuración? nosotros hicimos un proceso depurativo que son 2 meses, y ese proceso lo que hace es ir limpiando distintas partes del cuerpo. Vas limpiando las linfas, vas limpiando el hígado, limpias el intestino. Es un proceso que, bueno, la gente lo puede buscar. Nosotros lo hicimos a base de un técnico que es Néstor Palmetti, que lo nombramos. Él tiene un centro depurativo en Villa Las Rosas, y si no, cada uno empoderándose, leyendo bien las instrucciones que él da, lo puede hacer en su casa. Eso fue lo que nosotros hicimos. Hicimos primero un lavaje intestinal, hicimos ayuno, fuimos tomando hierbas. Es todo natural, a ver, no es que estás tomando pastillas, nada raro. Uno está tomando ortiga, cola de caballo, son hierbas que tenés al lado de tu casa. Entonces, ¿qué hicimos? Nos desparasitamos. Y con eso, justamente, a mí, digamos, después de desparasitarme, me doy cuenta que había muchos nutrientes que estaba perdiendo justamente por los parásitos. Y una vez de hacer esa depuración, empiezo a alimentarme de forma biológica, no fisiológica, que tiene que ver con solo frutas, verduras y semillas, en estado crudo para que no se rompan las enzimas. Ahí empiezo a tomar, digamos, masa muscular, empiezo a engordar, empiezo a tomar mi cuerpo empieza a tomar su forma, hasta que llegó, bueno, a un estado donde ahora me siento bien, puedo moverme, puedo hacer actividad, y no estoy perdiendo nutrientes, que justamente era lo que me estaba pasando y sin darme cuenta. A veces uno consume tales alimentos y dice, no sé, por ejemplo, una barrita de cereal industrializada. Entre que vas al gimnasio, vuelves a casa, comes una barrita de cereal, como que estás haciendo teniendo un hábito saludable, y en realidad es un mix de químicos que en realidad ni te están alimentando ni nutriendo, por lo tanto nos alimentamos pésimamente mal. No, aparte en la industria hay que tener en cuenta esto, que le agregan azúcar para conservarlo, y a todo le agregan azúcar, y quieren hacer un alimento natural y le agregan azúcar, y al final termina siendo ese exceso de azúcar, y lo que tenemos que entender en la industria, o sea, uno dice, bueno, pero cuando voy al supermercado no encuentro nada, porque se pone, ¿qué como a partir de esto? Pero en realidad hay algunos productos que están buenos, pero yo me cansé de buscarlos, entonces dije, bueno, vamos directamente a la verdulería, que también obviamente no tiene etiquetas la verdura que compramos, y hay que ver de dónde es la procedencia, pero es mucho mejor que un producto tan devastado como un producto industrial, que se le agrega cantidades, y mientras más larguita es la lista de ingredientes, más peligroso es, porque le agregan demasiados ingredientes, ¿no? Algo que quería comentar sobre el tema de los parásitos, que mucho no se habla, y es muy importante. Por ejemplo, existen 160 clases distintas de cándidas, y en realidad no es que a ver, el parásito aparece porque en realidad hay un exceso de cosas que él puede comer, entonces empieza a comerlo. Cuando vos le sacás esa comida, te la va a pedir más, entonces ahí empiezan los antojos de dulce, porque el parásito te está pidiendo, y es como tener una mascota, o sea, vos la mascota no le das de comer, y en un momento te empieza a rascar la puerta, te empieza como a pedir la comida que le tenés que dar. Cuando uno tiene parásitos adentro, que existen más de 6.000 variedades distintas de parásitos, algunos están en el cerebro, otros están en las piernas, en todos lados, lo importante es
buscar, todo depende del terreno, ¿no? O sea, es como una huerta, vos tenés ciertas plantas, van a venir ciertas plagas, y bueno, uno tiene que buscar que esté sincronizado, todo es bacteria y hongos, pero hay que diferenciar entre probióticos y parásitos. El probiótico es el que te da y el parásito es el que come y caga y no te da nada, digamos, te quita. Entonces, una vez que te desparasitas, por ejemplo, le pasa con la anemia, ¿no? Con el tema del hierro. Muchos deciden dejar de comer la carne y de repente tienen déficit de hierro. Y yo decís, no, bueno, pero tengo que volver a la carne. Y me ha pasado con muchos amigos que dicen, mirá, yo como carne porque si no me agarra déficit de hierro. ¿Qué pasa ahí? Hay un parásito que se come ese exceso de hierro que te da la carne, porque la carne tiene muchísimo hierro. Cuando uno saca la carne, el parásito empieza a comer el poco hierro que está consumiendo de otros lados. Cuando vos te desparasitas, chau anemia, pero ¿qué hacemos muchas veces? Comemos suplemento de hierro y al final estamos alimentando al parásito y a nosotros. En vez de sacar el parásito, ya está, sacás la mascota de esta que te demanda tanto cantidad de hierro. Pero esas cositas no las entendemos y muchas veces trabajamos sobre el problema y no sobre la raíz, digamos, ¿no? De la causa de eso. Nos falta por ahí esa información y esa educación. Primero, en entender cómo funciona nuestro organismo. Y pensaba mientras hablaban que también son temas recurrentes en este programa. Hablamos de diabetes, de hipertensión, de estas enfermedades crónicas no transmisibles que tanto mal están haciendo en todo el planeta y que cada vez tienen mayores índices y cada vez en edades más tempranas. Cada vez hay más niños obesos, que tiene que ver con la alimentación fundamentalmente, pero también se entrecruza con nuestros malos hábitos en cuanto a la falta de actividad física, de nuestra cultura de estar sentados mirando algo, un televisor, una computadora, un celular, y qué difícil es, y cómo podríamos empezar a cada uno cambiar de a poco esta realidad para tener en definitiva una calidad de vida mejor, un planeta mejor, porque me parece que también una cosa lleva a la otra, ¿no? El hecho de hablar de alimentación natural o consciente, y que también lo promovemos desde acá cuando hablamos de nuestro querido almacén de campo en Huanchín, que tienen productos frescos, como un montón de productores en Chilecito, donde uno tiene aquí, al menos en Chilecito, la posibilidad de tenerlo de primerísima mano, el producto fresco, de estación, que uno sabe de dónde viene. Es importante entonces no pensar en la alimentación consciente solamente como una cuestión de y bueno, prueba a ver qué onda, si me va bien 6 meses para adelgazar entre comillas, para ponerme lindo entre comillas y después me olvido, sino cómo podemos hacerlo más profundo. Digo, ustedes con la actividad que vienen realizando es como un granito de arena dentro de tanto mar de cosas, ¿no? Sí, bueno, yo te voy a contar así como un poco la experiencia y lo que nosotros podemos ir haciendo a medida de que vamos viajando. Principal es como eso que vos venís diciendo, justamente buscar el productor que está cerca, porque ese es el que va a saber cómo lo está tratando, qué productos tiene, si es fresco o no, si es de estación o no. Y esas pequeñas cosas ya empiezan a como hacer un cambio en nuestro día a día. Lo principal para empezar a cambiar es empoderarse cada uno, porque uno por ahí tiene la costumbre, o sea, de decir, bueno, hay que ir al gimnasio, hay que hacer una actividad física, hay que, y al final uno no hace nada. Se queda sentado en su casa mirando Facebook y chau. O vas a buscar a los chicos, cocinas algo rápido y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces hay que como buscar un poco más en el interior. Si realmente uno quiere hacer algo hoy para cambiar, empecemos con algo mínimo, aunque sea una frutera en la mesa, por ejemplo, que ya eso nos va a decir, bueno, tengo hambre, agarro una naranja, ahora que se viene la época de naranjas, ¿no? En verano pueden ser frutas rojas, pero la idea es que eso ya esté ahí a mano, tanto para los chicos como para nosotros, y ya es algo que va sumando en el día a día poco a poco. Entonces son esas mínimas cosas que se pueden hacer. Yo vengo de campo y bueno, para mí era, cuando yo era chiquita, era comer todos los animales que había en la granja, las verduras que había ahí. Cuando me voy a la ciudad,
la leche no era la misma, o sea, la leche que mi papá era tambero, imagínate, yo tomaba leche ahí, cuando me voy a la ciudad, mi mamá empezó a dar leche, la Serenísima, y bueno, nada, le dejé de tomar, porque realmente no tenía sabor, no era la misma, listo, dejé de tomar leche. Empecé, bueno, como a dejar la carne, mucho no me gustaba la carne, pero empecé a dejar de consumir carne, y justamente por ahí rompiendo ese paradigma de que si sos de campo es muy difícil dejar de comer carne, o si sos de tal lado, no tiene que ver con cuestiones de salud. Yo empecé a sentirme mejor con eso, empecé a sentirme que no quería ser parte de la industria de hacer, digamos, un excesivo cultivo de ¿cómo es que se dice? El feedlot, ¿no? O el hecho de criaderos de pollo, todas esas cosas. Yo, al venir de campo, justamente veía la diferencia entre una cosa más natural y algo que era muy industrializado. Entonces yo no quería ser parte de eso. O sea, realmente valoro a las personas que pueden tener una gallina y que la matan y que la consumen y que pueden aprovechar todo de ese animal. Pero el otro hecho de olvidarse de dónde viene, ir a comprarlo y hacerlo en tu casa, me parece como irresponsable, de no hacerse cargo uno mismo de las cosas que hay alrededor. Y creo que la alimentación consciente tiene que ver con eso, de hacernos cargo de qué impacto estamos generando con nuestros hábitos cotidianos en el día a día en el mundo. Y bueno, tiene un poco que ver, no solo la alimentación tiene que ver con un alimento físico que uno ingiere, sino también tiene que ver con un alimento, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos y con lo que nosotros hacemos. Todo es alimentación consciente, porque es alimento para el alma, alimento para el espíritu, alimento para el planeta. Hay una cosita también de que tenemos que darnos cuenta que nosotros todo el tiempo estamos votando lo que queremos, ¿no? Uno piensa que vota cada 4 años, pero en realidad cada consumo que nosotros hacemos es una demanda a eso que puede crecer o puede no crecer si no lo consumimos. Y cuando uno consume regional, lo que estamos haciendo es darle más trabajo a nuestros vecinos. Muchas veces nos quejamos que no hay trabajo en Argentina, pero en realidad estamos consumiendo un montón de productos que vienen importados de otros países. Entonces, si empezamos a consumir acá y exigimos y vamos a los productores directos, tratamos de sacar a algunos intermediarios que tratan de buscar un beneficio, entonces te traen un producto de muy baja calidad para que ellos les sea más rentable y están matando a la regional. Entonces, como esto que vos decías, bueno, vayamos y empecemos a demandar muchísimo de lo que es alimentos regionales, y vamos a ver cómo empieza a mejorar todo, nuestra economía empieza a mejorar, nuestra salud principalmente, y va a mejorar el trabajo en Argentina, que justamente hay tanta déficit ahora, ¿no? Pero es eso, es oferta-demanda, y siempre fue así. Con cada consumo, con cada hábito de nuestro día a día, es un voto que vamos a hacer para que el mundo cambie o no cambie. Si nosotros nos quedamos sentados esperando que el otro cambie o que alguien haga algo, nunca va a cambiar. Lo único que podemos cambiar nosotros es a nosotros mismos, no podemos cambiar a los demás. Entonces es trabajar hacia nosotros, empoderarse de nuestro día a día. Uh-huh. Es posible alimentarse conscientemente y que sea rico. Y económico. Y económico, sobre todo. Es posible. Sí, es posible. Nosotros hacemos, bueno, no es que, nosotros hacemos, no. Se pueden hacer muchas cosas muy ricas. Les voy a tirar así como un tip para que hagan, que es una receta muy fácil. Nueces. Acá abundan las nueces, uh-huh. Así que casi todos tienen un nogal en el patio. Nueces. Las dejan en remojo unas 6 horitas o menos, puede ser, si lo quieren hacer en la tarde, 4 horas en remojo, con unas pasas de uva, lo procesan bien y ya tienen unas trufas, la envuelven en coco, listo. Una tarde con el mate, listo. No hay nada de harina, sin cocción, es vivo, es nutritivo, nos está dando muchos nutrientes, muchas calorías para este invierno, así que es rico. La idea de remojar la semilla es justamente activarla, hacerle como el potencial de cuando va a germinar. Por más que la nuez esté rota y no vaya a germinar, porque obviamente cuando la abrimos se rompe, aún así los principios activos están ahí, y al remojarlos por tantas horas, a ello le llamamos activación, empieza a los principios activos a activarse, a despertarse esa semilla, y eso nos nutre mucho más que una semilla dormida, digamos, ¿no?
Chicos, estoy sumamente agradecido por su participación en este programa, ha sido muy interesante y ojalá que podamos de a poquito cambiar nuestros malos hábitos diarios y tener una alimentación mejor. Esto estoy segura de que no solamente cambia a uno mismo, sino empieza como una cadena de favores de cambiar a los otros, de colaborar con nuestra economía regional, consumir responsablemente, entre tantas otras cosas y sobre todo no ser más felices, me parece. Claro, ir por lo positivo y no por lo negativo, no ir por la crítica, por la destrucción, en concentrarnos en lo malo, sino concentrarnos en lo bueno que se puede hacer, en las acciones buenas que podemos sumar y ir desde ese lado, empezar en este planeta a ser más un probiótico y no un parásito, ¿no? Acá me dicen antes de irnos, buen día, interesante lo que dicen. Ahora, la cultura de un pueblo no la cambias más, porque si de un día a otro este hábito de tanto pancho y salchichas en la calle, ¿cómo la cambias? Yo siempre digo, el otro día veía, que me perdonen los amigos pancheros, don Carrizo, veía 9:30 de la mañana, niños chiquitos comiendo un pancho completo, así con mayonesa, mostaza, sabor, 9:30 de la mañana y la gaseosa. Uh-huh. Casi me muero, porque digo, a ver, tratemos de, si vamos a comer ese alimento, por lo menos que sea en un horario razonable o no sé. O claro, y también es costoso. Hay muchas cosas por cambiar. Sí, a ver, no, la idea no es cambiar la cultura de un país, no, simplemente es ver qué estamos consumiendo y sumar. Bueno, si el niño va a comer un pancho a la tarde, bueno, a la mañana, dale un buen licuado, dale nutrientes, dale algo que le dé vida, después que se coma el pancho. Y otra cosa también es... que seguramente quizás si hacemos esa alimentación con un licuado, quizás ya se olvide del pancho. Sí, lo sacia, pero en realidad tampoco es cambiar. Nosotros dando talleres no queremos cambiar la cultura del país, sino, digamos, darle herramientas a todos los que quieran cambiar, porque esto no es obligar a nadie, no es una cuestión de obligar a nadie a cambiar nada, sino uno mismo decir, bueno, puedo cambiar esto en mí. Y nos vamos a dar cuenta que los pancheos van a desaparecer mientras que todos nos empoderemos de nuestra salud. Pero yo, por ejemplo, con los talleres no intento ayudar a nadie ni cambiar a nadie la alimentación, sino darle el ejemplo de que se puede, que yo nací sin proteína animal y aún así nací muy bien, que sigo sin comer proteína animal y sigo sin comer leche y mis huesos están perfectos, mis dientes están perfectos. Entonces, empezar a encontrar de que en realidad hay un montón de alimentos que no tienen el marketing que tienen otros productos. Por ejemplo, ¿cuántas publicidades de manzanas vemos o de peras vemos sacadas del árbol? Ninguna, siempre vemos de productos super mega procesados. Entonces, a medida que vamos haciendo un consumo más responsable, va a cambiar solo en el tiempo que tenga que cambiar, pero no es ni rápido, es como sin prisa pero sin pausa, ¿no? Es como pasito a pasito ir cambiando cada uno de nosotros para sentirnos bien nosotros. Y por ahí cuando esa mamá cambia la alimentación, le va a cambiar la alimentación al hijo, el padre la va a ver más saludable, entonces también va a cambiar la alimentación, y solamente predicar con el ejemplo, ¿no? Es como, bueno, estamos acá y somos un ejemplo de que se puede, de que ella vino del campo y cambió la alimentación, de que yo nací vegetariano y pese a que me metí en un montón de vicios, pude cambiar la alimentación también. Siempre se puede, pero depende de uno, no de los demás. Les agradezco, nos han traído un regalito, un bomboncito creo que es, ya lo vamos a comer. De corazón, en realidad. Sí, son muy tiernos. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá y que tengan muchísima suerte en su camino, en su viaje. ¿Por dónde siguen después? Nos vamos directo a La Rioja, capital, y después de ahí seguramente a Catamarca y seguiremos subiendo. Ya hace 5 meses que salimos de viaje y estamos pasando por un montón de provincias, aprendiendo muchísimo de cada una de ellas, de sus productores, de su región, de toda esta cultura argentina que es muy hermosa. Tenemos un país hermosísimo, lleno de recursos, simplemente que no le damos el valor que le tenemos que dar. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más. Buenos días, saludos hasta las 12. Estamos en Radio Municipal en la 99.3, ya volvemos.